Mi nombre es Daniel de Sánchez y yo les voy a exponer acerca de la estructura química de los carbohidratos, de sus componentes, de los grupos que los conforman, de sus isómeros y qué son los isómeros y pruebas de identificación de monosacáridos reductores. Primero, su estructura química. Esto se basa en tres elementos, que es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Su fórmula general va a ser dada por esta formulita, que equivale a CX, que es un número de carbonos, y H2ON, que es una molécula, son moléculas de agua que son equivalentes al número de carbonos. Su composición va a ser de mínimo 3 carbonos y de máximo de 7, ya que pues de 8 para arriba la molécula se volvería muy inestable y pues no puede existir por mucho tiempo. Los componentes y grupos que van a formar a todos los glúcidos, que son carbohidratos, van a ser tres principales. Primero es un carbono asimétrico. Los carbonos asimétricos son aquellos que tienen en su valencia completa 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, en esta molécula, en el cloro, hidrógeno, bromo y flúor, pues en diferentes partes. Varios grupos hidroxilo y un grupo carbonilo, que dependiendo de la función que vaya a cumplir, va a ser o un aldehído o una acetona en este caso. Así es como vamos a dividir a los glúcidos de su manera más amplia. Vamos a tener aldosas, como ya ha explicado mi compañera, y cetosas. A los carbohidratos se les puede decir polihidroxiacetonas y polihidroxialdehídos. Poli viniendo de muchos hidroxi, de muchos grupos hidroxilo o H, y acetonas pues dependiendo del grupo carbonilo que tengan, aldehídos o cetonas. Gracias a estas pues, definiciones podemos saber que los glúcidos más pequeños van a ser el gliceraldehído, que va a ser una aldosa, y la dihidroxiacetona, que es una cetosa. Los glúcidos van a tener dos estructuras principales. Las lineales, que coinciden con la proyección de Fisher, y las cíclicas, que pues, son equivalentes a la proyección de Haworth. Las estructuras cíclicas se van a dividir en dos principales. Las piranosas, que solo se van a formar por las aldohexosas, y las furanosas, que van a ser por las aldopentosas y las cetohexosas. Se les llama piranosas porque parecen una molécula de pirano o pues furano, en el caso de las furanosas. Esta estructura cíclica se va a presentar cuando los glúcidos se encuentren en un medio acuoso, a diferencia de las lineales, que van a estar cuando sean cristalizadas. Las cíclicas van a ser las más comunes de la naturaleza y se van a producir por una reacción de ciclación. Esta pues básicamente va a suceder entre el grupo pues carbonilo de una estructura lineal y entre el OH, el hidroxilo de un carbono asimétrico, del carbono asimétrico del glúcido. Aquí el OH va a reaccionar con esto debido al medio acuoso, que va a ejercer fuerzas electromagnéticas sobre esta molécula, y pues se va a unir este oxígeno con este carbono, y acá va a formar otro OH, y pues se van a unir estas mediante un enlace hemicetal o hemiacetal. Esto va a ser el resultado en el caso de una glucosa. Ya el enlace hemicetal va a ser con las cetosas, y el enlace hemiacetal se va a presentar en las aldosas. ¿Perdón? Los isómeros bueno, primero vamos a ver qué son los isómeros y sus tipos. Los isómeros van a ser pues compuestos que van a tener las mismas fórmulas moleculares, pero que van a tener diferentes estructuras químicas. Aquí, por ejemplo, el butano, que tiene la fórmula de C4H10,
pues tiene dos formas, el butano normal, el lineal, y el isobutano. Los isómeros van a ser muy importantes para los seres vivos, ya que en las reacciones que se presentan dentro de los organismos, las mismas células pueden diferenciar entre diferentes isómeros y pues decidir si van a reaccionar o no con ellos. Se dividen en dos grandes clases, que son los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales van a ser aquellos que tengan la misma fórmula molecular, pero van a tener una diferente conectividad atómica. Es decir, que sus átomos van a formar diferentes tipos de enlaces. Estos se van a dividir en cuatro grupos principales. Primero, los isómeros de cadena, en donde la forma de la cadena de carbono o, bueno, del compuesto que sea va a cambiar. O del mismo ejemplo lo pongo, del butano y el isobutano, donde aquí se presenta cíclicamente, linealmente, y acá pues va a tener una ramificación. Después tenemos los isómeros de posición, de función y los tautómeros. Los de posición van a tener diferentes sustituyentes y van a cambiar pues, de posición en la cadena de esos sustituyentes. Y puse de ejemplo al butanol, que tiene una estructura lineal, que es el isobutanol, el tertbutanol y el secobutanol. Como pueden ver, pues son pues técnicamente la misma molécula, pero su estructura les da unas diferentes propiedades y simplemente se ven diferentes y actúan de diferente manera. Después, los isómeros de función son aquellos que van a realizar un cambio en sus grupos funcionales, por lo que van a tener nuevas propiedades químicas. Aquí otra vez puse de ejemplo al gliceraldehído, que es una aldosa, y a la dihidroxiacetona, ya que tienen un grupo funcional diferente, un aldehído y una acetosa. Por ejemplo, las aldosas van a ser, por tres ejemplos, la alosa, la galactosa y la glucosa, y las cetosas, la alulosa, la tagatosa y la fructosa. Los tautómeros van a ser isómeros que se van a diferenciar solo en la oposición de un grupo funcional. Son muy parecidos a los de función, pero aquí, por ejemplo, solo cambiará un oxígeno de lugar. Después tenemos a los estereoisómeros, que son estos isómeros que tienen la misma conectividad atómica, mismos enlaces, pero que su disposición espacial va a ser diferente. Aquí, por ejemplo, pues no están acomodados de la misma manera. Son conformacionales, bueno, se dividen en conformacionales y en configuracionales. Los isómeros conformacionales se van a caracterizar por interconvenirse a temperatura ambiente, lo cual significa que pueden modificar su orientación espacial, es decir, van a rotar para generar nuevos isómeros. Lo que permite que roten es que tienen enlaces simples entre sus moléculas y van a haber tres conformaciones principales, aparte, digamos, de las miles que hay entre medio en esas rotaciones. La alternada, la sesgada o desviada y la eclipsada. Estas van del 3 de nivel de energía más bajo, porque será más estable, y pues la 1, la de nivel de energía más alto. Los isómeros configuracionales solo se podrán interconvertir mediante la ruptura de información de nuevos enlaces, así que no van a poder hacer estas rotaciones que hacían los conformacionales. Y esto pues se debe a que tienen diferente ubicación en sus átomos en el espacio. Se van a dividir en dos tipos, que son los geométricos y los ópticos. Los geométricos, o pues también se les dice diastereoisómeros, pero es algo que les voy a explicar en un ratito. Estos suelen aparecer cuando hay enlaces dobles, como por ejemplo en esta molécula, el buteno. Van a tener la misma posición sus sustituyentes en la cadena, pero su sentido geométrico va a ser diferente. Por ejemplo, aquí los dos metilos van a estar, digamos, para arriba, apuntando, y aquí van a estar apuntando a pues, posiciones diferentes. Esto es lo que se le llama la conformación cis o trans. Cis es cuando estos grupos van a apuntar al mismo lado y formarán como una estructura parecida a un bote.
y los trans van a apuntar a diferentes lados, a lados opuestos. Formarán como un tipo de estructura de silla. Esto lo voy a explicar para cuando llegue a los isómeros de la clasificación de los carbohidratos. Y también existe otra forma de los isómeros geométricos que es por su conformación E o Z. Esta se usa cuando no se puede determinar si su estructura es cis o trans, ya que, como en este ejemplo, pues simplemente son todos grupos diferentes. Lo que se va a hacer para denominar a estos va a ser separarlos en dos. El doble enlace va a ser el centro, de izquierda y derecha. Y se van a jerarquizar por cada lado por su número atómico. Es decir, el número atómico más grande va a tener prioridad, que va a ser denominado 1, el otro va a ser 2. Y pues ahora se va a denominar E o Z, dependiendo si los dos de mayor prioridad se encuentran en el semiplano superior, que es dividiendo pues a la mitad esto, la molécula, y la conformación E va a ser cuando sean en lados opuestos, y la Z cuando generen esta estructura de bote. Zusammen viene del alemán, que significa juntos, y entgegen de opuestos, que como se puede ver en esta estructura. Luego tenemos a los enantiómeros y a los diastereoisómeros. Estos son, bueno, los diastereoisómeros, como dije, van a ser los demás tipos de estereoisómeros que no van a tener una imagen especular, es que se pueden decir los geométricos. Los enantiómeros, por su parte, van a ser los que tengan imágenes especulares que no son superponibles. Superponibles simplemente que al girarlos o rotarlos de una u otra manera, al ser opuestos, pues no los vamos a poder poner exactamente como estaban. Y esto, si lo rotamos y lo juntamos, veremos que este ácido va a quedar en este lugar y no va a ser exactamente igual a esta molécula. Se van a causar, estas imágenes especulares se van a causar generalmente por un carbono asimétrico que va a ser el centro quiral de la molécula. Y gracias a esto se le va a denominar como dextrógiros o levógiros. Los dextrógiros son aquellos que se van a dibujar para el lado con las manecillas, para las manecillas del reloj, y los levógiros en contra de las manecillas del reloj. Los enantiómeros van a presentar actividad óptica, que simplemente es que al irradiarse con una luz polarizada, que es aquella que, digamos, se pone un polarizador, como se ve aquí, para que solo vibre en una sola dimensión. La actividad óptica va a ser cuando desvíen la luz a dos diferentes direcciones, que va a ser derecha o izquierda. La derecha va a ser representada por un más y la izquierda por un menos. Hay que recalcar que a pesar de que muchas veces si son dextrógiros van a ir la actividad óptica va a ser igualmente a la derecha, pues no siempre va a ser el caso, ya que hay algunos en que va a ser dextrógiro y va a ir la actividad óptica se va a presentar para la izquierda. Luego, ya que explicamos todo esto, vamos a los isómeros de los carbohidratos. Aquí hice un pequeño esquema para representar cómo se dividen. Primero por su fórmula molecular, para ver si realmente son isómeros. Después por su grupo funcional, ya sea un aldehído o una cetosa. En la posición de sus grupos hidroxilo, que va a determinar las moléculas individuales, por ejemplo, diferenciar la glucosa de la galactosa, son aldehídos. Después por su enantiómero o su centro quiral, que va a ser su configuración dextrógira o levógira. Y después se dividirá dependiendo la estructura que tengan, sea lineal la de Fisher o cíclica la de Haworth, pues después va a ser por su actividad óptica, que es más o menos a la izquierda o a la derecha.
igualmente en la de Haworth, pero aquí se va a dividir en otro tipo que va a ser por tipo de anómero. El anómero se va a referir al carbono anomérico, que es el 1 en este caso, como se puede observar, que se va a representar por alfa o beta. Los carbohidratos que son alfa van a presentar este grupo hidroxilo hacia abajo y los beta hacia arriba. Y por último, por su geometría, que puede ser la de bote o la de silla. Aquí les pongo unos cuantos ejemplos, bueno, dos ejemplos de cómo pues, se dividiría en una tabla. Tenemos a la glucosa y a la fructosa. Aquí vemos que ambas son isómeros, ya que tienen la misma fórmula molecular de C6H12 y O6. Son, van a ser hexosas. Por su grupo funcional ahí se van a dividir. Una es un aldehído y la otra es una acetona. En su posición de hidroxilos, ya es cuando se va a determinar cuando es una glucosa. Y en el caso de la fructosa, si es una fructosa. En su centro quiral va a definir si tiene su configuración D o L. En todos los monosacáridos existen configuraciones D y L. Escogí D para esta tabla ya que es la más común en la naturaleza. Por su actividad óptica, en este caso sí va a corresponder con el dextrógiro. Se va a ir la actividad óptica hacia la derecha. En su proyección de Haworth van a ser, en el caso de la glucosa, una piranosa de un hexágono y la fructosa que va a ser una furanosa. El tipo de anómero, pues el más común en la naturaleza igualmente es el alfa, que va hacia abajo, igualmente en la fructosa, y por ser de trans, o sea, de silla, ya que es la más estable en la naturaleza. En el caso de la fructosa, la verdad es que no pude encontrar una imagen de una fructosa en configuración de silla, así que solo la puse con cis. Su nombre completo entonces quedaría como alfa D más glucopiranosa, sería su nombre correcto de la glucosa. Y luego, para la fructosa, quedaría alfa D más fructofuranosa. Por último, les voy a explicar de las pruebas de identificación de monosacáridos reductores. Estas van a funcionar gracias al poder reductor de los azúcares dados por sus grupos carbonilos y van a reaccionar con oxidantes para generar una reacción que en los casos que voy a explicar van a cambiar pues, de color para indicar si hay presencia de estos azúcares. Las 4 reacciones que por las que voy a hablar van a ser con el reactivo de Fehling, el reactivo de Tollens, la reacción de Benedict y la reacción de Maillard, que pues técnicamente no es una prueba científica necesariamente, pero sí actúa como una prueba para identificar estos azúcares. Primero, el reactivo de Fehling, que también se le llama el licor de Fehling, es usado para detectar azúcares reductores en disoluciones. El reactivo de Fehling va a constar de 2 soluciones, una de sulfato de cobre en agua destilada y otra de hidróxido de sodio y sal de Rochelle, que es un compuesto pues algo complejo, igual disueltas en agua destilada. Esta fue inventada por el químico alemán Hermann von Fehling y consiste en pues mezclar estas 2 soluciones donde se crea que donde se quiere experimentar si hay azúcares, se va a calentar esta solución y el positivo para esta reacción va a darse cuando la solución cambie el azul característico de la combinación de estas 2 soluciones a un tinte rojizo que es causado por el óxido de cobre. En este caso es más color ladrillo que igual indica una reacción positiva. Aquí pues es importante mencionar que va a detectar tanto aldosas como cetosas, ya que el medio básico en el que se encuentran va a hacer que las cetosas se conviertan en aldosas y así van a dar un positivo también. Después la reacción de reactivo de Tollens se utiliza para distinguir aldehídos de cetonas. Se utiliza la diamina de plata que está hecha
a partir de hidróxido de sodio, nitrato de plata y amoníaco. Una medida de seguridad que se debe tener al hacer esta reacción es que la diamina de plata se tiene que generar al momento que se va a hacer la reacción, ya que al dejarse por un periodo de tiempo extendido, esta molécula se va a convertir en plata fulminante, que es un explosivo que es bastante sensible y es un peligro para pues, quien esté cerca del laboratorio donde se realicen estos experimentos. Aquí pues va a actuar como agente oxidante y se va a combinar con el azúcar para formar un espejo de plata al fondo del recipiente, como se ve aquí, si es que es un aldehído, ya que las cetonas no van a reaccionar tan fácilmente en un medio que no es básico. Es por eso que la acetona no va a presentar ninguna reacción y solo quedará así esta muestra. Después tenemos la reacción de Benedict, que va a tener el objetivo de identificar azúcares reductores y a diferencia del reactivo de Tollens, nos podrá dar algo poco preciso la medida de la cantidad de azúcares que hay, dependiendo del cambio de color. Para hacer esta reacción necesitamos estos materiales que es sulfato de cobre, como en la reacción de Tollens, el citrato de sodio y el carbonato de sodio para estabilizar la muestra de sulfato de cobre e hidróxido de sodio. El positivo para esta reacción va a ser cuando empiece a cambiar de su característico color de las soluciones de sulfato de cobre de un azul pues bastante fuerte a pues un azul más verdoso y pues en esta gradiente se muestra cómo va aumentando la concentración de estos azúcares reductores. Y por último tenemos la reacción de Maillard. Esta es bueno, las reacciones de Maillard son son reacciones complejas que son muy variadas y tienen muchos productos que se denomina de pardeamiento de los alimentos. La definición correcta de estas reacciones sería de la glicación no enzimática de las proteínas. Esto se refiere a que se van a juntar proteínas con azúcares, especialmente los grupos pues, amino de los aminoácidos. Esta reacción va a ser afectada por la presencia de metales como el hierro, el calor, obviamente, ya que se trata de una reacción que sobre todo sucede en la cocina, y por un medio más básico, ya que globalmente la reacción pues, de Maillard va a ser acelerada por un medio más básico, aunque algunas reacciones sí se favorecen con medios más ácidos. Aquí pues podemos ver la reacción de Maillard que ya ocurrió, donde este buen hombre está sujetando una costilla que pues cambió de color de un rojo pues crudo a esta costra que fue producto de estas reacciones. Este pan también se puede ver como aquí no ha realizado la reacción, excepto en la parte exterior, y aquí se nota cómo se va dorando este pan. La reacción de Maillard se puede eh, no profesionalmente denominar como el dorado de los alimentos. Se diferencia también de otra reacción que es parecida, que es de la caramelización, pero pues aquí se diferencia ya que la caramelización solo sucede con puros azúcares y aquí es la combinación de azúcares reductores y de grupos amino. Sucede en tres fases principales. La fase 1, donde no habrá cambios de colores ni sabores en los alimentos. Aquí primeramente va a reaccionar el amino de una proteína de un aminoácido con el grupo carbonilo de un azúcar reductor. Esto nos dará una base de Schiff que previamente fue una glucosamina N, pero por ser muy inestable se convirtió en una base de Schiff. Después, esta base de Schiff, gracias a la acción del calor y de los demás factores que mencioné, y porque también es muy inestable, se va a convertir en un producto de Amadori. Aquí es donde termina la fase 1. En la fase 2 es donde el producto de Amadori va a empezar a reaccionar pues, con otros compuestos y entre esta misma para formar compuestos que van a cambiar las características del alimento. Van a destruir proteínas y van a formar compuestos que cambien el olor, empiezan a cambiar el olor y el sabor del alimento. Y por último, en la fase 3 es donde estos compuestos van a estar en su máxima
capacidad, se van a encontrar en mayor cantidad en el alimento y pues van a cambiar todo el olor, sabor de esta comida. Aquí es donde se va a obtener ese clásico olor, pues olor y color doradito de los alimentos. Algunos productos de esta reacción son las melanoidinas, que son estas las que afectan el color y le dan un tinte pues más café hasta negro, si es que se quema la comida. Los oxazoles, los furanos, los tiofenos y las furanonas son las que le van a dar los olores y sabores característicos pues, de cada alimento, dependiendo de su composición también. Algunos efectos que va a tener esta reacción sobre los alimentos es eh, positivos, sí, es algo más estético y que los va a hacer más atractivos para los humanos, para su consumo. Va a hacer que se vea mejor y que huela y sepa mejor. Algunos efectos desfavorables son el oscurecimiento de los alimentos deshidratados, la disminución de biodisponibilidad de nutrientes como vitaminas y aminoácidos, sobre todo si se quema, como en esta pizza que se pasó y ya no va a haber tantos vitaminas y aminoácidos porque pues se quemaron. Y pues quemar los alimentos también forma posibles compuestos carcinogénicos. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias por su atención. Estas son las referencias de las imágenes que utilicé. Los dejo con mi compañera.